Darío Gaño se encuentra con nosotros, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el sábado? Muy bien, ¿Sí? me encanta estar acá. Ah, bueno, bárbaro. Después Es bueno. te damos un Bueno saberlo. con jamón y queso que trajo el señor. ¿Trajiste para comer o viniste con hambre? No, vine a comer acá. Perfecto. Claro, Bueno. te Acá no lo veía. Ya vamos a Ahí corregir está la eso. torta que hice. Bueno, a ver, hablando de los tarifazos, ¿no es cierto? Es mucho la interna que hay en el gobierno a propósito de esto, porque no se sabe si fue el propio Aranguren el que técnicamente dirimió a través de las cuentas, este es el resultado, esto es lo que hay que pagar, sin percibir tampoco el costo social y político, ¿no es cierto?, que trae aparejado, y si la gente puede pagar esto. Por otra parte, si fue el propio presidente Macri quien lo dispuso cuando le llevaron una planilla con todos los aumentos. Sí, ayer lo decía un importante editorialista, esto de que Macri habría decidido el aumento. Lo cierto es que cuando a principio de la gestión se reunieron el equipo económico, aquel que el gobierno decía el mejor equipo de los últimos 50 años, dijeron tiene que subir el precio de las tarifas, y con eso se hicieron el resto de las cuentas. Digo, Pratgay admitió esta semana que necesitaban de ese tarifazo, que no necesitaban que fuese del 1000%, o lo voy a corregir yo a él, en algunos casos fue del 2000%, pero que necesitaban que haya aunque sea que se ahorre el Estado una parte en eso. Y claro, bueno, fue Juan José Aranguren quien diseñó ese famoso Excel que se dice. No, que eso son lo las dijo cuentas. Massa, eso Claro, lo dijo Massa. no, obvio. Sí, porque Massa lo que hizo es, y lo logra, ¿no? Tener esa imagen de imprevisión, de como te imaginás a 4 tipos adelante de una PC diciendo, bueno, a ver, sumamos, restamos y nos da más o menos esto, porque creo que hay un consenso a esta altura de que las tarifas a la larga se tenían que subir. Es decir, esto de que a mi casa llegue por bimestre de agua 40 pesos es ridículo. O sea, creo que eso estamos todos de acuerdo. La cuestión es cómo se hace. No, ¿De qué obvio. manera? No, es que ¿Cuidando a el tema quiénes? es que parece que Aranguren, lo que había propuesto, me dirás vos o no, digamos, esta es la información que yo tengo, él sí propuso una gradualidad de 2 a 3 años. En esa planilla, que no es el Excel, porque Claro. no voy a remitirme a Massa, pero lo dijo No, gráficamente. ojo, lo había Massa. dicho antes de Massa, lo habían dicho Claro. varios. Digo, esa Pero fue figura muy No, pero la gráfico, imagen está buena, Pero sí, como la resume planilla bastante. que te entrega y me dice, mira, técnicamente hay que actualizar porque Claro. esto no se vino ajustando, hay que aumentar. Era gradualismo Es así. versus efecto curita. Tacto rápido. Así es. el Pero shock. desde la presidencia dijeron no, lo que hay que hacerlo es Sí, ya Ya, rápidamente. aprovechando la buena eso, imagen de Macri. El 400% que habían propuesto en el equipo de gobierno realmente era ese número, el 400. El tema Ese es el tope, es multiplicar el Darío. 5. Sí, ahora, pero digo, en su momento se había anunciado, recuerdan, el 400%. El tema es que ahí sí hubo un error técnico, un error de cálculo dentro del Ministerio de Energía, porque no habían tenido en cuenta que lo que subía, y esto es lo que se trató de explicar esta semana, pero que la gente no está midiendo exactamente cuánto, que algunos decían, bueno, necesito haber hecho un seminario en la NASA para Sí. calcular, porque lo que había aumentado un 400% era el tema de la tarifa, y no de los impuestos, y no de los punitorios, porque claro, mucha gente está consumiendo mucho más que el año pasado por el tema de que hizo más frío. Entonces efectivamente no se terminó dando ese 400%, que recordemos es multiplicar por 5, y lo mismo en las pymes, que es 500%, es multiplicar por 6. Por eso hubo, mucho pase de facturas dentro del gobierno, por lo que fue efectivamente el mayor golpe que tuvo hasta ahora el gobierno. De hecho, hasta también le habían criticado en su momento a Aranguren ser poco político en sus declaraciones, ¿no? No está tan coacheado como se Sí. dice. No, tan él es un entrenado. técnico. Sí, que es raro, ¿no? Pues encima viniendo, el gobierno, no Aranguren, pero viniendo del PRO, viste que el PRO, si algo que los caracterizaba, entre muchas cosas, era el tema de la puesta en escena, los diálogos, el media coaching, digamos, todos los partidos los tienen, todos. Pero el PRO tiene mucho de eso. Y Aranguren, claro, vino por otro lado, habla sin filtro, No, pero dice Aranguren barbaridades. Aranguren No dijo, es muy político. Aranguren Claro. dijo, cuando se refirió a Pratgay también, o al jefe de gabinete Marcos Peña, además, que ellos son políticos y que él no vino a ser política. Sí, bueno. O sea, él vino a otra cosa. Sí, ojo Ahora, que, sí. para cerrar esto, digo, de coacheados o no coacheados, los empresarios también están muy Sí, entrenados a cómo declarar y demás. Sí. Pero Aranguren le escapaba un poco a eso. Cuando él era el presidente de Shell Argentina, también tenía una forma bastante particular de referirse al gobierno anterior y demás, que de hecho le decían como que era medio una oveja negra en el sentido de la declaración. Claro, tenía un poder de negociación fuerte. ¿Por qué? Porque si Shell dejaba de abastecer nafta, esto sí es un cimbronazo más fuerte que por ahí si un productor de gaseosas deja de darlo. Por eso tenía su particular forma de ser y de declarar, y llegó al gobierno con la misma forma. Desde ya. Ahora también tengo la información que la tenía hace bastante tiempo, le compartí en el programa que tenía acá la noche en C5N, respecto de que lo que el gobierno pretende es que
que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación Claro. en el fondo de la Para cuestión. terminar con la cuestión, Porque ¿no? la reunión plenaria, la última antes de la feria judicial, no lo hicieron y tampoco había expectativas de que lo fuese a hacer. No solamente por una cuestión de celeridad, sino por para analizar todo, sino por una cuestión política. Sí, Tampoco le así interesaba expedirse en ese momento, hay que esperar la feria judicial y agosto. Ahora, el tema es que no solamente es una pretensión del gobierno, sino que con tantas apelaciones que se hacen, en algún momento la Corte tendría que resolver el tema. No sé si le está escapando a esto o no, me lo dirás vos, si va a resolver la cuestión de fondo, porque esto es importante. Sí, obvio que es importante. A ver, lo que terminó pasando fue que hubo también ahí una interna judicial, si se quiere, en el gobierno, porque el ministro de Justicia, Germán Garabano, lo que dijo fue presionar. En realidad, dijo que la Corte debería tomar este tema por un per saltum, es donde se pidió en Mendoza, y a los integrantes de la Corte no les gustó mucho que se dijera de ese modo. También está Ernesto Sanz, con buenos vínculos de la justicia y asesor de Mauricio Macri, en realidad cercano, obviamente fue uno de los precandidatos de Cambiemos, que él lo que dijo fue otra cosa. Él lo que dijo fue que el cálculo se había hecho mal, que había que reverse, que hacérselo de nuevo. Eso sí fue mejor escuchado por la Corte, que lo que hizo este martes fue pedirle al gobierno que le entregue esa planilla, no vamos a decir de nuevo esa planilla de Excel, pero digamos que le entregue los datos de por qué aumentó de esta forma el tarifazo. No, que las tarifas. fundamente. Que fundamente, que de nuevo, como la audiencia pública que se hace en octubre, como alguna que otra audiencia pública que se hizo, no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que poner que el gobierno entrega, dice, para tener una buena energía o para que no tengamos que importar o para que la gente le llegue bien, hay que aumentar un 527%. Eso no quiere decir que lo vaya a aumentar, ni quiere decir que la Corte diga que está bien. ¿Por qué? Porque cuando la justicia analiza un caso de estos, analiza lo técnico y también el contexto en el que está, la medida en particular del Ejecutivo, sobre todo si se le pide que falle. Digo, por ejemplo, en Córdoba también terminó pasando a la Corte Suprema, porque pasó todas las instancias, pero eso puede llevar de mínima 2 meses. Bueno, acá la Corte lo que va a ver, tanto la Corte como las cámaras, como los jueces que fallaron ya por este tema, ven el contexto en el que está. Y el contexto es que mucha gente estaba en el límite y que efectivamente pagar un 400, 500%, bueno, no le iba a ser posible. No es que dejan de ir a comer afuera y demás, es que no le iba a ser posible. Ahora, suena lógico, no sé, pensarás vos, que a la larga la Corte, y en el menor tiempo posible, no mañana, aparte sería muy poco serio que muy rápidamente llegue un fallo que tiene que ser muy analizado. Por eso digo, pero suena lógico que la Corte no se tome, voy a decir una barbaridad, un año para resolver esto, porque esto me recuerda a la ley de medios. ¿Te acuerdas? Salió la ley de medios, que había distintos juzgados de primera instancia, uno en Jujuy que decía que era constitucional, después salía uno de Mendoza diciendo no, es inconstitucional, y era... Bueno, pará, entonces, ¿qué hacemos? Llega la Cámara, la Corte Suprema, pero ¿cuál era la diferencia? Que la ley de medios no te afectaba el día a día, era importante, pero no es la tarifa de gas que la tenés que pagar el mes que viene. Entonces suena lógico que la Corte tome una decisión. ¿Llegará rápido esa decisión? Bueno, eso es la clave de lo que viene, porque lo que se conoció ayer aparte es que el gobierno ni siquiera pudo hacer un recurso de apelación, digamos, ante la Cámara de La Plata, que pidiendo que se vuelva para atrás o que mientras que la Corte esté estudiando el tema, se aplique lo que anunciaron el otro día Marcos Peña con Garabano, el ministro de Justicia, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, porque de hecho ayer Luis Arias, juez de La Plata, decía la conferencia de prensa del otro día estaba desacatando la ley de primera y segunda instancia, o la ley, no, perdón, el fallo de primera y segunda instancia, que es que no se puede aplicar el tarifazo de ninguna forma hasta que no esté la audiencia y hasta que no se le termine aprobando. Esto es importante, que te acuerdas que yo comencé con ese tema de la explicación a propósito de que la gente se pregunta entonces qué hago, porque sigue firme el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata para todos los argentinos, porque ahí sí se expide respecto de las resoluciones 2871 del Ministerio de Energía, por eso es para todos. Ustedes escuchan La Plata y dice para lo de La Plata. Para lo de La Plata ya falló a favor el juez Luis Arias. Pero esto es para todo el país porque se refiere a resoluciones ministeriales. Por ahora eso está así. ¿Por qué? Porque tiene 10 días hábiles, que además está la feria judicial, para que se expida respecto de ese recurso extraordinario que presentó el Poder Ejecutivo. Y a esto se le suma que también se volvió para atrás con el tarifazo en electricidad, es decir, en la luz en toda la provincia de Buenos Aires. Por 3 meses. Por 3 meses, claro. En realidad se suspendió hasta que también
se termine de ver bien. Esos son por 3 meses. También fueron notificadas Edesur y Edenor por el tema. Y por el tema del agua hubo una suspensión en el caso de un usuario. Pero va a traer cola eso. Seguro Ahora, va a traer te pido una cola. respuesta de 20 segundos, porque es lo que nos piden. El tiempo es tirano. Vos decías al comienzo, estaba el debate en el gobierno sobre, ok, hay que aumentar las tarifas, y estaban las dos posiciones, a grandes rasgos, la de efecto curita, sac, todas juntos los aumentos, aprovechando la buena imagen del gobierno que recién asume, y otros decían, no, paulatino. Ganó el efecto curita y ahora se armó este despiole. La pregunta es, ¿hay reproches internos? Ahora quizás con el diario del lunes, pero ¿hay reproches? Hay reproches muy fuertes, obviamente. Hay una interna muy fuerte entre los economistas, ya sea Alfonso Pratgay en el Ministerio de Hacienda, con los del Ministerio de Interior, Rogelio Frigerio, con el Banco Central. Pero bueno, ahora como que Aranguren se llevó todas las miradas y de hecho lo que dice Aranguren mismo es, esto ni siquiera es shock, ese efecto curita, sino que es medio gradual porque si fuese todo lo que tenemos que hacer, el aumento debería ser mayor. No, lo que dice el gobierno Claro que todavía no se cubre todo el costo y eso quiere decir que está abierta la puerta para que aunque sea el año que viene haya más aumentos. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, compartimos con ustedes los títulos de las... ¿Qué hora es? Las 13 ya. Las 13. Sí. Ah, bueno.